El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo desde Yauco, Puerto Rico, para el mundo. Saludo a los que me están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y aún hasta el continente africano. Y donde me estén escuchando, saludamos, maestro José Briceño, mi respeto y mi consideración. En esta oportunidad, quiero presentar un tema o desarrollar un tema que tiene relación, mucha relación con un tema que por ende anteriormente presenté, que es acerca de lo que son los resentimientos o las raíces de amargura. En esta oportunidad quiero tratar acerca de lo que es el pecado lingüístico, que este tipo de pecado no es disciplinado, no es corregido, no es tomado en cuenta mucho en nuestras congregaciones. El pecado que más se toma en cuenta, que más se disciplina y que más escándalo produce en la iglesia, es el pecado que se hace del ombligo para abajo. Pero el que se hace del ombligo para arriba, nadie lo toma en cuenta. Y de eso es lo que queremos tratar en esta oportunidad. La iglesia está llena de ese tipo de feligreses. Se le pueden llamar feligreses porque una persona que se mueva en cualquiera de estos flagelos que tiene que ver con el pecado lingüístico, no se le puede llamar cristiano, porque cristiano es uno que es seguidor de la doctrina de Cristo. Este tipo de pecado, el pecado lingüístico, está relacionado con el chisme, la censura, el brollo, la calumnia, la difamación, el escarnecer con la mentira, la falsedad, la habladuría, la crítica, la ofensa, la maledicencia. Y todas estas acciones es caracterizado por el apóstol Pablo como palabras corrompidas. Texto que cuando lo leí y lo estudié me sacudió el espíritu, me llamó mucho la atención. Porque es lamentable que un gran porcentaje de nuestros feligreses en nuestras congregaciones están cayendo en este tipo de pecado. Letal, nocivo, juzgado y condenado por Dios, y pecado que es aborrecido por Dios y que causa abominación. Que el término abominación del hebreo significa todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar, le da náusea. Vamos a buscar el texto para que usted se dé cuenta de lo que le vengo presentando, que esto no es cuento de niño, es algo muy serio. Dice el proverbista Salomón, el Proverbio 6, del verso 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, dice, abomina su alma. Me llama la atención que la palabra abominación es todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar. El texto dice, y aún 7 le produce náuseas a su alma. Dice, ¿cuáles son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, esto tiene que ver con la lengua, que habla mentira, tiene que ver con la lengua, el que siembra discordia, hermanos, tiene que ver con la lengua. Reitero, este tipo de pecado, el lingüístico, está relacionado con el chisme, la censura, el brollo, la calumnia, la difamación, el escarnecer, la mentira, la falsedad, la habladuría, la crítica, la ofensa, la maledicencia. Y todas estas acciones están caracterizadas por el apóstol Pablo como palabra corrompida. Que me llama la atención, como ya lo dije, es el tipo de pecado que no se corrige, que no se censura, que no se disciplina en la iglesia, porque en nuestras congregaciones nosotros nomás que tomamos en cuenta el pecado que se hace del ombligo para abajo. Los que se hace del ombligo para arriba, nadie los toma en cuenta. Bueno, de eso vamos a tratar en este tema. Reitero, todas estas acciones es caracterizada por el apóstol Pablo como palabras corrompidas. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 29. Dice ninguna, y ninguna es ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Observa el término bueno en contraste a lo corrompido. Más adelante vamos a estudiar los dos términos, corrompido y bueno. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Eso está en Efesios, el capítulo 4 verso 29. El término corrompida que se utilizó en el pasaje para caracterizar lo que no debe salir de la boca de un cristiano es sapros, S-A-P-R-O-S, sapros, que indica putrefacta, podrida, que en el pensamiento del que escribe da la idea de toda palabra contaminada, nauseabunda, fétida, que revela la condición de quien la expresa. O sea, si la palabra corrompida tiene que ver con el chisme, la censura, el brollo, la calumnia, la difamación, el escarnecer, la mentira, la falsedad, la habladuría, la crítica, la ofensa, la maledicencia. Si eso es palabra corrompida, porque eso es lo que Pablo quiso decir, entonces toda persona que cae en estos flagelos, pues simple y llanamente está manifestando lo contaminado, lo fétido y lo nauseabundo que está por dentro. O sea, así, esa es la condición que cae en este terreno y comete a este tipo de pecado que tiene que ver con el pecado lingüístico. Pero más adelante, si analizas bien el pasaje, el apóstol Pablo te utiliza el término bueno, que está en contraste con la maledicencia, y que ese término es agatos, que indica lo que se exprese y que es agradable a Dios y va en beneficio, en edificación y es saludable ante los oyentes. Entonces, Pablo dice, en vez de caer en este terreno, de entrar en maledicencia, no, expresen todo lo que tenga que ver con lo bueno en relación a una buena palabra que sea agradable a los oyentes y que a su vez edifique, alabe y glorifique a nuestro Dios.
Eso es lo que Pablo quiere presentar allí. Mensaje que Pablo corrobora en Colosenses, el capítulo 3, versos 7 al 8. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Nuestra palabra debe estar dedicadas a la gloria de Dios, así como a nuestro cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para mayor comprensión del asunto y para que nos demos cuenta lo serio del asunto, del tema que estamos tratando y desarrollando, que esto no es cualquier cosa, vamos a hacer un análisis de cada uno de estos flagelos que ya anteriormente nombré. Vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos. Usted se va a dar cuenta, wow, lo difícil, lo duro, lo letal, lo nocivo, lo mortífero y lo pecaminoso que es el caer en estos terrenos y cómo Dios lo condena, lo juzga y lo aborrece por completo. Vamos a ver, vamos a analizar cada uno de ellos. Comencemos con el chisme. Vamos a ver, el chisme. ¿Qué es esto? ¿De dónde nace? ¿De dónde procede? Pero vamos a ver qué es esto. Es cuando se corre una información con motivos incorrectos. Alguien dijo que la diferencia que hay entre el chisme y la novedad es que la primera, cual el chisme, se da para destruir, acabar, arrasar, aniquilar, malimponer. Y la segunda, que es la novedad, se da es para solventar y buscar una solución, para corregir, restaurar. O sea que el chisme es una información que se da, repito, para destruir, acabar, arrasar, aniquilar, malimponer. Mientras que la novedad es una información que se da para solventar y buscar una solución, para corregir y para restaurar. Todo es calificado. La información que tú das se califica o se caracteriza como chisme o novedad por el motivo. O sea, el por qué, el para qué y a quién le das la información. El por qué lo haces, el para qué lo haces y tener cuidado es a quién le das la información. Porque tu motivo puede ser muy correcto para darle una información a alguien porque quieres ayudar a quien está cayendo en el terreno de cualquier tipo de pecado, A o B. Tu motivo puede ser muy correcto, pero la persona a quien se lo está diciendo no es la más indicada. Eso hay que tener muchísimo cuidado. El chisme es la información, es cuando das una información de los secretos de alguien que de alguna forma te enteraste o la misma persona vino a ti y te los confesó. Confiando en ti, en tu integridad, te lo dijo y tú corres y se lo dices a otros. Eso es chisme, porque si yo te lo estoy diciendo, y chisme y es una traición, cosa que Dios aborrece. Porque si te lo estoy diciendo a ti, porque tengo este tipo de pecado, A, P, y vengo a ti para que me ayudes, me des un consejo, una palabra de sabiduría, de ciencia, me exhortes, me disciplines, me corrijas y me ayudes, me des la mano, y vas y corres y se lo dices a otros, eso es chisme. Eso es condenado por Dios, es penado. Y una persona que caiga en ese terreno no es confiable para Dios. Por eso es que nosotros como ministros debemos tener ética ministerial, donde lo que nos dicen a nosotros, por decir algo en una forma sana, no digo en el confesionario, pues eso es algo nuestro. Nadie nos debe saber, ni mi esposa, ni la directiva de la iglesia, nadie nos debe saber. Es algo que me confiaron a mí. Porque el que yo lo revele, eso es chisme, y eso es penado, y además de eso es traición. Entonces, el chisme está muy asociado y relacionado con el brollo. Lleva a la persona envuelta a un embrollo. Óigame, vuelvo a repetir, el chisme
está muy asociado y relacionado con el brollo. B-R-O-L-L-O, brollo. Y lleva a la persona envuelta a un embrollo. B-R-O-L-L-O, embrollo, que es una situación embarazosa, conflictiva, del cual no se sabe cómo salir. Segunda carta a Corintios, el capítulo 12, verso 20 dice: en realidad me temo, hablando del apóstol Pablo, que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya pelea. Está hablando con una congregación, señores. Temo que haya pelea, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, aquí está el término, chismes, insultos y alborotos. Porque el chisme está muy asociado con el brollo que lleva a la persona envuelta a un embrollo, que es una situación embarazosa, conflictiva, del cual no se sabe cómo salir. Eso es sucio, eso es degradante, eso no debe ni nombrarse en la congregación. Mis oídos no son basureros del diablo. Por eso es que cuando la persona viene a mí a contarme algo y sé que el motivo es incorrecto, porque lo que quiere es malimponer a alguien, yo lo detengo. Me pasó con el caso de una persona que fue traicionada por su esposo. El esposo cometió un acto de adulterio, lo traicionó, la traicionó, y ella vino a mí para pedirme un consejo, a ver porque ella tenía la decisión de ir hasta el cuerpo ministerial, a las concilios, organizaciones, federaciones, para divulgarle el pecado de su esposo. Y me vino a pedir consejo: maestro, ¿qué usted opina? Le digo yo: te voy a hacer una pregunta, ¿quién va a pecar más? ¿Él o tú? ¿Él con el adulterio que cometió, o tú con entrar en el chisme, en la difamación, en la censura, en la traición? ¿Quién va a pecar más? Porque aquí tenemos el problema, que es por eso que lo decía al principio, que el único pecado que se juzga es el que se hace del ombligo para abajo. El que se hace del ombligo para arriba, nadie le dice nada. Entonces, ¿quién va a pecar más? Primero. Segundo, ¿qué es lo que te está a ti llevando, impulsando a hacer eso? Hay algo que está en tu corazón. Tiene que haber una herida en tu corazón para que tú aflores lo que siempre estaba en tu corazón, que más adelante voy a hablar un poquitito de eso. Porque una persona, cuando entra en este terreno, es porque tiene problemas de resentimiento o de raíces de amargura, y que lo que está es manifestando lo que siempre ha tenido. Así de sencillo. Empezó a llorar, a llorar. ¿Qué hago, maestro? Mire, menosprecio lo propio y sufre el agravio. Para eso es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor corrige. Métete en una cátedra del amor, de lo que el apóstol Pablo habla en primera carta a Corintios 13. Pero no hagas eso. Restaura, ayuda a tu esposo. Levántalo. Entonces, aquí tenemos este problema con el chisme, que en la iglesia hay demasiado. A veces disfrazan el chisme con la oración. Mira, te voy a decir algo del hermano Pedro, pero para que ores por él. Oíste, para que ores por él. Bendito, ¿y cuántos hay orando por el hermano Pedro? No, y hay como 500. O sea que ya les había dicho a 500 el asunto. Por favor, por favor. El otro es la calumnia. Calumnia. Acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causar daños o de perjudicarle. De esto hay en la iglesia como usted no tiene una idea. Calumniar es hacer una declaración verbal falsa que daña la reputación de alguien. La calumnia difiere ligeramente de un panfleto, puesto que el panfleto es una difamación escrita del carácter. La calumnia es algo hablado. La Biblia dice mucho acerca de la calumnia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios 10:18, primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1.
La calumnia está a un nivel tan alto que Dios hace de los agravios, que la incluye en los 10 mandamientos. El 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es calumnia, falso testimonio es calumnia. Éxodo 20:16, Dios dice: no lo haga. Dios lo incluye en el canon del Antiguo Testamento, lo incluye entre los 10 mandamientos. No hables contra tu prójimo falso testimonio. O sea, esto es algo tan pesado y tan serio para Dios, que Dios lo colocó en los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos que uno te dice: no adulterarás, también te dice que no calumnies, que no levantes falso testimonio contra tu hermano. Entonces, ¿por qué corregimos y criticamos y censuramos y disciplinamos el hermanito que cayó en adulterio? Que está bien, hay que restaurarlo, hay que ayudarlo, hay que levantarle la mano, no tengo problemas con eso, pero porque a este tipo de personas no se le dice nada? Porque eso también está escrito en Éxodo 20:16. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea que el dar falso testimonio es la calumnia misma. Cuando tú levantas un falso testimonio en contra de tu hermano, eso es calumniar. Por causa de las falsedades que se han esparcido, eso se llama calumnia. La calumnia es simplemente mentir acerca de alguien o mal imponer con la intención de hacer que otros vean a esa persona de manera negativa. Mire, los apóstoles rechazaron estas prácticas y lo dejaron como mandamiento, el no caer en este flagelo. Rechazaron estas prácticas y lo dejaron como mandamiento, el no caer en estos flagelos. Primera carta que escribe Pedro, el capítulo 2, verso 1, dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pero Pablo en Colosenses 3, 7 y 8 dice: ustedes las practicaron en otros tiempos, dicen, las cuales estuviste en otros tiempos cuando vivías en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, quítense de vosotros todo esto, que enojo, ira, malicia, calumnias y lenguas obscenas, quítense de vosotros todo esto. Mire, calumniar es mentir de manera malintencionada y descarada, con premeditación y alevosía. ¿Cómo te sientas a calcular la mentira? Lo hicieron con Jesús. Lo hicieron con los apóstoles. De Pablo levantaron falso testimonio, de Jesús también. Y Dios odia la mentira. La odia por esto. Usted se analiza Proverbios 6, 16 al 19 y Proverbios 12, 22, usted se va a dar cuenta que es aborrecida por Dios la calumnia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aborrece eso? Porque Dios es el autor de la verdad, según Juan 4, 6, primera de Juan 5, 6. O sea que cualquier falsedad es contraria a su naturaleza y por lo tanto repugnante para él. Aquellos que conocen a Dios, si usted conoce a Dios, si usted sabe quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cuál es el carácter de Dios, tiene la responsabilidad de abstenerse de calumniar. Es contraproducente, inaceptable. Yo no hallo qué sinónimos colocarle. Señor, es contraproducente, inaceptable bendecir a Dios y a la vez maldecir en calumnias a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo entender esto. Santiago el apóstol dice que esto no debe ser así, que con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Eso está en Santiago 3, el verso 9, 10. Señores, la calumnia es práctica que debe morir en nosotros. Debemos nosotros
señores, producir el suicidio de este flagelo en nuestro interior. Pablo en la carta a los romanos enumera muchas características negativas de una mente depravada. Y la calumnia se incluye en esta lista según lo que está en Romanos 1, 28, 32. Dios quisiera y quiere que entendamos y aceptemos que el calumniar es un indicador de que nuestro corazón no está bien con Él. Cuando calumniamos, señores, elegimos estar fuera del camino que Dios ha diseñado para nosotros. Señores, cuando calumniamos, atentamos en contra de su propósito, cercenamos e interceptamos nuestro crecimiento espiritual. Mis hijos, el Dios de amor, el ágape de Dios, que es Dios mismo, Dios es amor, no va a permitir, no va a participar, no va a estar de acuerdo, no va a participar, no va a permitir. Él no va a participar con nosotros en nuestro intento de destruir a alguien con nuestra calumnia. Mis hijos, la calumnia emana de un corazón herido. Por eso es que le dije que este pecado lingüístico es producto de cualquier tipo de resentimiento, de raíces de amargura. Porque he tenido que detener a gentes, como ya lo dije en el testimonio anterior, que han querido divulgar el pecado de alguien el cual ha caído y han querido caer en el chisme o divulgar el pecado y llevarlo de oído a oído, donde he tenido que sentarlos y decirles qué dice la palabra. Nos dice la palabra que vosotros que sois espirituales, restaurad los tales con espíritu de mansedumbre. Y cuando Pablo habla de los tales, está hablando de los que cayeron en el adulterio. No seáis que mañana caigáis en el mismo pecado y estés en la misma condenación y después estés pegando gritos de misericordia. ¿No dice la palabra? Eso lo dice las Escrituras. O sea, ¿qué te lleva a ti? O sea, tú descubriste, José Briceño, me pasó a mí, José Briceño. Yo vi porque conozco el vehículo, conozco la camioneta, conozco el conductor, sé quién es, de quién se trata, el lugar que tiene dentro de la iglesia cristiana, y lo vi entrar en un burdel, lo vi entrar en un lugar de estos hoteles donde se entran con mujeres, con amantes, y lo vi entrar, yo lo vi entrar. Sé que no andaba con su esposa. Después lo llamé, con mucha sabiduría lo senté, lo invité a almorzar y compartí una conversación con él muy fluida, llena de paternidad, de cobertura, de amor, de misericordia. Le mostré la paternidad de Dios y le dije a Juan, vamos a llamarlo Juan de los Palotes. Juan, ¿cómo estás? Bien, maestro. Juan, qué hermosa congregación tiene la que Dios te ha dado para pastorear. Estamos creciendo, maestro. Pero temo por ti. ¿Por qué, maestro? Porque estás atentando en contra del propósito de Dios en tu vida. Estás atentando en contra de tu hogar, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud. De todo. Vas a perder todo si sigues donde estás. Me dice, ¿de qué tú me hablas? Tal día, tal hora te vi entrar en tu camioneta en tal sitio. No te defiendas. Si tú quieres ser restaurado y quieres que te ayude, dime la verdad. O sea, no me mientas, yo te vi. Inclinó su rostro y me dijo, sí, maestro. ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado con lo que estás haciendo. Restaura tu vida, apártate del mal. Guárdate para Dios. No caigas en ese terreno. No lo hagas más. Comimos, lloró, gimió, me abrazó. Me dijo, maestro, ministros de gracia como tú se necesitan en nuestras congregaciones, en el cuerpo de Cristo. Porque cualquiera sale hablando, cualquiera sale diciendo, cualquiera sale... ¿Y eso es producto de qué? De la envidia,
de las raíces de amargura, de la contienda, de la falta de perdón, de la traición, de lo que sea, nació de allí. Pero no, yo no tengo eso en mi corazón. En mi corazón está Dios, está el Espíritu, está Cristo, está el poder de Dios, el amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estoy acostumbrado y he aprendido a bendecir al que me maldice, orar por el que me ultraja y me persigue. Nunca me defiendo, jamás me defiendo por nada. Le di la mano y le dije, te despido y espero que hagas caso a la reprensión de Dios de parte de mi persona. Digo, gracias, maestro. Sé que se apartó. Soy testigo de que él abandonó ese pecado. Y ahorita está surgiendo grandemente. Dios lo está bendiciendo en potencia y ha crecido inmensamente. En manos de otros, ¿qué hacen? Corren, le hablan a todo el mundo, le dicen, llevan eso de oído en oído. ¿Por qué? Porque el chisme, la mayoría de las veces, y la censura viene como producto de un corazón que está herido. Jesús dijo en Mateo 15, 18 y 19 está registrado esto. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Oiga, los adulterios, las fornicaciones. Oiga, fornicaciones. Los hurtos, los falsos testimonios que vienen siendo las calumnias y las blasfemias. Oído que Jesús enumera. Jesús enumera tanto el adulterio y la fornicación con la calumnia, que es los falsos testimonios. Para mí, como Dios, dice Jesús, todo es igual. Igual ofende a Dios. Todo esto igual lo perdono, pero igual ofende a Dios también. Todo esto. Entonces, ¿por qué se critica y se disciplina solamente el pecado que se hace del ombligo para abajo y del ombligo para arriba no se dice nada? Entonces, señores, la calumnia es el falso testimonio donde no debo prestarme para eso. Toda persona que camine en esto es porque tiene un corazón herido. Señores, la difamación es la comunicación o información de una acusación que se hace a una persona que pueda causar un menoscabo en su honor, en su dignidad o en su reputación. Claro, siempre que no esté fundamentado o sustentado con pruebas fehacientes. Esto es jurídicamente hablando, pero si nosotros vamos al ámbito espiritual, con todo y que yo tenga pruebas, yo no debo prestarme para la difamación. Fue lo que pasó con este pastor. Yo tengo pruebas de que es así, pero lo llamé y lo corregí. No caer en el chisme, en la censura, en la difamación. Porque estoy hablándote de un término jurídico, jurídicamente hablando, pero que espiritualmente hablando los principios cambian. Con todo y que yo tenga pruebas fehacientes, que tenga pruebas que están sustentadas porque yo lo vi o yo lo tengo en mis manos. Yo sé las pruebas que tengo. Señores, yo no estoy llamado a eso. Yo estoy llamado a corregir, a bendecir, a levantar, a edificar, a construir, a amar, a abrazar, a dar cobertura. Alguien dijo que esto me dio dolor cuando lo escuché hace mucho tiempo y no se me ha olvidado. Que el único ejército que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos es la iglesia del Señor. Es el único ejército. Señor, estamos llamados a restaurarnos. Por eso Pablo dijo, vosotros que sois espirituales, restauraros tales. ¿Cuáles tales? Los que caen en cualquier tipo de pecado. Pero Pablo viene hablando de la fornicación. A los tales con espíritu de mansedumbre. No seáis que mañana caigas en la misma condenación y después estés pegando el grito de misericordia. Señores, las escrituras nos exhortan a no caer en este terreno. Óigame, nos exhortan a no caer en este terreno. Te lo leo. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda difamación. Eso está en 1 de Pedro 2:1. Pero a su vez nos insta
óigame, a no dar lugar con nuestra mala manera de vivir, con nuestro mal testimonio, para que la censura se mantenga pisada con el testimonio de la verdad. O sea que el día que yo dé lugar a la censura con mi mal proceder, deja de ser una censura y pasa a ser una verdad. Por eso el apóstol Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en aquellos en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman, los que difaman vuestra buena conducta en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol? Señores, mantente en el buen testimonio para que la censura se mantenga pisada, ahollada con el testimonio de la verdad. Pero el apóstol dice, el día que tú dejes de vivir en el buen testimonio, en la verdad del evangelio y abandones la fe, señores, la censura se mantendrá, deja de ser censura, óigame, deja de ser censura y pasará a ser una verdad. Porque, ¿qué va a decir la gente? Con todo y lo que han dicho del maestro Briceño, de mí han dicho que soy homosexual. Miren lo que soy homosexual. Porque yo anduve con una persona de sexo, por ende masculino, 4 años que trabajaba conmigo, en hoteles y andábamos juntos, y que yo era homosexual, que tengo hijos regados, que soy promiscuo, que tengo mujeres, ha levantado falso testimonio en contra de mí, que tengo problemas con el dinero, con la filalguria, que tengo amor al dinero, que tengo problemas tengo un mamón interno, que tengo problemas de prestigio, que yo me la doy de una broma, tú sabes. ¿Qué me han dicho del maestro Briceño? ¿Es una verdad eso? ¿Sí? ¿Es una verdad? Yo simplemente la dejo pasar, me resbala. Pero me mantengo en las verdades del reino, en las verdades del reino de Dios, en el pensamiento de Dios, en la verdad absoluta de Dios, porque el día que yo deje o me mantenga en esa verdad, ellos van a decir, ¿te diste cuenta que no era mentira lo que decía? ¿Te diste cuenta? Ahí estaba, ves que yo tenía razón con lo que decía. Entonces, la calumnia deja de ser calumnia y se convierte en una verdad que va a venir en contra de mí y del propósito de Dios en mi vida y de todo lo que Dios me ha entregado. Entonces, el que escribe dice, manténganse en el buen testimonio, dice, teniendo buena conciencia, para que en aquellos que sois calumniados, sea avergonzado los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pero mantente. Entonces, estoy llamado, 1, a no caer en el terreno de la difamación, no caer en el terreno de la difamación, ¿ya? Dice el que escribe, pero también, o sea, participando yo con mi lengua difamando, pero también dice, pero tampoco des lugar para que la difamación deje de ser difamación y pase a ser una verdad en ti. Eso es, hay que cuidarse mucho de esto. Terreno de la difamación. Son varias las personas que me han hecho una pregunta, el cual les he dado la misma respuesta. Maestro, ¿por qué tú no te defiendes cuando hablan mal en contra de ti? Te despellejan, te deshuesan, te difaman, te atacan, te persiguen, mienten, censuran, calumnian. ¿Por qué no te defiendes? Y les he dicho por 4 verdades que quiero que te las lleves en tu espíritu. Y quiero que usted que me esté escuchando, llévesela en su espíritu. Primero, la autoridad y la defensa no son compatibles. Cuando tú sabes la autoridad que Dios te ha dado y el lugar que tienes y el conocimiento de las verdades del reino que moran en ti, que son parte de tu vida, tú no te defiendes por nada. Tú dejes que Dios sea el que te defienda. El texto dice que en la ira de los hombres no obra la justicia de Dios.
Cuando el hombre se defiende, Dios se aparta. Y no hay mejor defensa que la que Dios hace. Deja que sea Dios el que haga el trabajo. 2. Si lo que dicen de ti es una verdad, pues no te molestes. Es una verdad. Solo deja de hacerlo para que la gente no hable mal de ti y no hable más de ti. ¿Qué es lo que acabo de decirte? Que el apóstol Pablo dice, guarda tu testimonio para que lo que dicen de ti en calumnia no deje de ser calumnia y pase a ser una verdad. Mantente. Entonces, si lo que si lo que están diciendo de ti es verdad, porque estás dando lugar, porque te molestas, deja de hacerlo. Ya, glorifica a Dios con tus hechos, con tus dichos, y no des lugar para que la gente hable. 3. Si lo que dicen de ti es una mentira, ¿por qué te tienes que molestar si es una mentira? Señores, una mentira toma fuerzas como una verdad cuando tú la crees. Mientras no la creas, mientras no las creas, sigue siendo una mentira. Mi abuela decía, agua caliente no quema casa. Deja que digan, lo que digan de ti, si es mentira, nunca va a proceder. La mentira la crucificaron, la llevaron a la tumba y al tercer día les resucitó. Así de sencillo. Al final de la jornada, Dios te va a honrar donde te quisieron humillar. En una ocasión el Señor me lo dijo. ¿Te acuerdas cuando el hacha flotó? Cuando el profeta se le cayó el hacha y después hice un milagro y flotó. ¿Sí? Le digo, sí, Señor. ¿Sabes dónde flotó? Ajá, Señor. En el mismo lugar donde se hundió. Así voy a hacer yo contigo. Yo te voy a dignificar y a levantar y a glorificar en el mismo lugar donde te humillaron o te quisieron humillar. Pero nunca te defiendas. ¿Es una mentira lo que dicen? Sí, déjalos, que hablen. Una mentira toma fuerza como una verdad cuando tú la crees. Mientras no la crees sigue siendo una mentira. Y la cuarta causa por la cual yo no me defiendo es porque Dios me mandó a bendecir al que me maldice, a orar por el que me ultraja y me persigue. Y he entendido que la persona que se levante en contra de mí en censura, calumnias, en mentiras, levantando engaños y edificando, buscando testigos falsos, me he dado cuenta que es el instrumento, Señor, de mayor bendición para mi vida. Porque Jesús dijo, bienaventurados sois vosotros cuando os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, cuando alguien se levanta hablando en contra de mí y lo que hablan es mentira, señores, me están bendiciendo la vida. Aprendas esos 4 principios que te van a bendecir la vida. Toda la vida te van a sostener y te van a bendecir. Vamos al escarnecer. El escarnecer es el acto de rasgar y arrancar las carnes a pedazos. Esto es lo que hace en el sentido figurado con el prójimo cuando se cae en las actitudes negativas antes mencionadas, todo lo que he nombrado. Las escrituras afirman que un cristiano que tiene dominio de estas prácticas y no cae en ellas es bienaventurado y su crecimiento integral no lo detendrá nadie. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ellas medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que tú hagas prospera cuando tú no entras y te sientas a escarnecer, sino que meditas en las verdades del reino día y noche. No prestas tus oídos para el consejo de los malos, pero tampoco se utiliza tu lengua para sentarte a escarnecer en contra de tu hermano o de quien sea.
no haces esas dos cosas, vas a ser bendecido grandemente por Dios, sino que has aprendido a meditar en la palabra día y de noche, tu prosperidad va a ser tan grande que según la botánica se ha demostrado que todo árbol que dé fruto, sus hojas tienen que caer. Tu prosperidad es tan grande que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer, dice el texto sagrado. ¿Cuándo? Cuando no presto mis oídos para escuchar el consejo de los malos, porque si es malo caer en este tipo de pecado, en cualquiera de ellos, en el pecado de la lengua, si es pecado a caer en este tipo, en ella, también es pecado prestar el oído para escuchar las difamaciones, las calumnias, las mentiras y el engaño de la gente. No, mis oídos no son basurero del diablo, mis oídos son un depósito para recibir, escuchar, y captar y percibir las verdades del reino de Dios. Ahora estudiemos la mentira. Está muy ligada a la falsedad, que aunado a esta se caracteriza como falso testimonio. La mentira es el término del griego pseudo, que indica toda falsedad. Es el acto de negar una verdad. La mentira no solo se refleja en lo verbal, sino en las actitudes y comportamientos. De allí los términos bíblicos: falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos y falsos cristos. De esto tenemos en la iglesia el montón, porque oiga bien esta verdad. Falso maestro no es el que enseña cosas falsas. Falso maestro es aquel que puede estar enseñando una verdad, pero Dios no lo llamó al ministerio de maestro. Eso es un falso. Falso pastor no es el que está enseñando cosas falsas, sino es aquel que está tratando de fungir en un lugar que Dios no lo llamó. Está fingiendo, es un falso. Por eso la Biblia te habla de falsos apóstoles, lo que dicen ser apóstoles y no son. Entonces hay gente que no solamente pregonan la mentira del punto de vista verbal, sino con sus hechos. Ellos se creen, se han tomado una posición que Dios nunca los llamó. Apóstoles que no son apóstoles, profetas que no son profetas, evangelistas que no son evangelistas, pastores que no son pastores, maestros que no son maestros. Es un falso, o sea, caminan en la mentira, en el feudismo todo el tiempo. Caminan, han hecho de la mentira un estilo de vida para ellos. Señores, la mentira trae como resultados la calumnia, la censura, la traición, y está catalogada como el falso testimonio. La mentira nace del egoísmo, de la envidia y se engendra en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga la mentira como tal, sino la intención y los móviles que te llevaron a mentir. Mire, el mentiroso, hablando del ente que se envuelve en la mentira, el mentiroso como tal es egoísta, envidioso, charlatán, calumniador, censurador, traicionero, vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamentos en la realidad. Vive de la fantasía, del espejismo, y al ser confrontado con la realidad se desploma y se autodestruye, cayendo en la desilusión y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad. Para poder sostener una mentira, el mentiroso, para poder sostener una mentira, tiene que fundamentarla sobre otra, tiene que acudir a otra, cayendo en un círculo vicioso que con el tiempo lo llevará a vivir aislado de toda la realidad. El mentiroso pierde toda credibilidad y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes lo rodean, hasta el punto que perderá el favor de ellos. De allí la importancia de siempre andar con la verdad, no importa lo que tengamos que perder. Si andamos en la verdad ante los ojos de Dios, no hemos perdido nada.
Pablo el apóstol dejó plasmado en el libro de los Efesios, el capítulo 4, verso 25, dice, desechando toda la mentira, habla verdad. El decir la verdad puede causar mucho dolor, pero nunca producirá el daño que se da por causa de una mentira. Señores, la mentira es satánica, es una influencia del diablo, es un cáncer espiritual en la vida de los hombres. Toda persona que se mueve en este terreno, en la mentira, es influenciado por Satanás, que es el padre de la mentira, y no es confiable. Óigame, no es confiable. Mire que estamos haciendo un análisis del pecado de la lengua, el pecado lingüístico, un análisis, porque de esto hay en la iglesia como usted no tiene una idea, Mucha gente que hacen planes y proyectos para caer en estos tipos de pecados. Tenemos la maledicencia. Oiga, maledicencia se entiende como un hábito, costumbre, rutina, práctica, hechos, dichos, acciones. Es el acto de maldecir, denigrar, vituperar, vilipendiar, desprestigiar, deshonrar, calumniar, difamar, infamar o desacreditar, mentir, blasfemar en contra de alguien por medio de unas sátiras o sarcasmos con la intención de hacer daño. Mis hijos, la maledicencia es el nido donde habitan todas las acciones antes mencionadas y es la forma más segura de contristar y apagar al Espíritu de Dios que está en nosotros. El apóstol dice en Efesios 4, 29, 31, ninguna palabra corrompida, putrefacta, podrida, que produzca náusea, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de glorificar a Dios y dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque todo esto trista y apaga al Espíritu de Dios y resta la posibilidad de que no haya presencia en el seno de nuestras congregaciones. El apóstol Pedro es radical en el asunto, hasta el punto que lo estableció como mandamiento. Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 10 dice, el que quiera amar la vida. La palabra amar la vida significa vivir en defensa, aportando para ella y disfrutarla a la misma vez. Y ver días buenos. Refrene su lengua del mal. O sea que el refrenar la lengua me prolonga la vida. Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Señores, mi boca, mi lengua está y se presta para las oraciones, no para hablar engaños, que es lo que presenta el que escribe.
que tus labios no hablen engaño, sino que tu boca, tu lengua, sea para edificar, bendecir a los hombres, glorificar y honrar y adorar a Dios, para que hagas las oraciones en ciencia y seas escuchado por Dios, haya respuesta y haya presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Es tan determinante este mandamiento para nuestra prosperidad que es trascendental. Fue tomado de lo que una vez David dijo y estableció en uno de sus salmos. Está escrito como principio. Salmo 34, 11, 16. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto de lo que dijo David, Pedro lo tomó, lo trascendió, inspirado por el Espíritu, y nos presentó como principio a nosotros. El apóstol Santiago da peso a este mandamiento en sus escritos. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es falsa, su fe es superflua. Nada de lo que haga es tomado en cuenta por Dios. El texto en Santiago 3, 1, 10 dice: si alguno no ofende en palabras, no cae en el pecado de la lengua, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Oído que esto te lo voy a explicar, tiene su significado. Entonces, esto es alegórico acá. Dice: son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, aunque sean llevadas por diferentes vientos. Así también, es una alegoría, parece que es un símil acá. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se toma y ha sido tomada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto está mal.
Aquí hay problemas de esquizofrenia. Aquí hay problemas de bipolaridad, señores. Aquí hay gente que están enfermas, que hacen esto, que tratan de bendecir a Dios con su boca y con sus labios, con su lengua, y a su vez maldicen a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No puede ser que yo bendiga a Dios por un lado y maldiga lo que tenga relación con Dios o lo que procede de Dios y emanó de Dios. Ahora vamos a dar una interpretación a algunos elementos nombrados por el apóstol Santiago en forma alegórica e ilustrativa para enseñar y exhortar al creyente del dominio que debe o que debemos tener con nuestra lengua para no caer en el pecado lingüístico. El apóstol dice, cito, esto lo vamos ahora mismo a analizar. Mirad también las naves, aunque tengan grandes, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Oiga y preste atención a esto. La nave es la vida del hombre que está siendo sacudida por las desavenencias, las injusticias y las adversidades, que todo esto representa los vientos y que tiene la capacidad de mantenerse en silencio, librando una batalla en su interior, teniendo dominio del timón, que es la lengua, para no darle lugar en forma negativa, ni aún para la defensa. Bendice a quien lo maldice, ora por quien lo ultraja y lo persigue, sufriendo el agravio y menospreciando el oprobio. ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué no te defiendes, Briceño? Porque si yo abro mi boca para defenderme, digo una palabra, señores, y le doy lugar a la lengua, quiere decir que eso emana de algo que está interior en mí. En mí no hay nada de eso. O sea, yo no tengo ningún tipo de resentimiento. Para que el pecado de la lengua se manifieste, tengo que tener resentimiento. Y si yo le doy lugar a la lengua por cualquier motivo, es porque ya en mí hay un resentimiento y ya tengo problemas graves. Señores, esto es algo tan tremendo que el que es dirigido por el Espíritu es un hombre espiritual y conoce el carácter del Espíritu y deja desarrollar el carácter del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pues no tiene lugar para ningún tipo de resentimiento. Por ende, nunca va a usar la lengua en forma negativa. Su lengua y su boca es para bendecir a los que nos maldicen y para orar, que tiene que ver con una expresión oral, para orar por el que lo ultraja y lo persigue. Entonces, vuelvo a repetir, la nave es la vida del hombre que está siendo sacudida por las desavenencias, las injusticias y las adversidades. Que todo esto representa los vientos y tiene la capacidad de mantenerse en silencio, librando una batalla en su interior, teniendo dominio del timón que es la lengua, para no dar lugar en forma negativa ni aún para la defensa. Bendice a quien lo maldice, ora por quien lo ultraja y lo persigue, sufriendo el agravio y no despreciando el oprobio. El apóstol Santiago dice que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Lo que quiere decir es que todo lo que un ser comente negativamente para destruir, acabar, arrasar, malimponer, censurar, difamar, calumniar, mentir, es una influencia satánica que procede del infierno. Su fuente es totalmente diabólica. Por eso dije que una persona que conoce el carácter de Dios, el fruto del Espíritu, no tiene lugar para ningún tipo de resentimiento. Por ende, no le va a dar un mal uso a la lengua. Señores, el mensaje radica en que así como la lengua es influenciada por el infierno, la lengua, cuando se le da un mal uso, tiene poder para influenciar a los demás, produciendo daños incalculables. El salmista dice que una persona que se mantenga aislada de estas acciones es bienaventurado en todo lo que hace en la vida.
Ya lo dijimos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Señores, el sentido de sentarse en silla de escarnecedores, en el lenguaje figurado indica tomar y asumir una posición negativa para destruir, acabar, arrasar, producto del mal imponer, censurar, difamar, calumniar, mentir. Y el hacer esto es cavar nuestra propia tumba, es cercenar la posibilidad de ser bendecido, es caer en total desgracia. Señores, el escarnecer es el acto de rasgar y arrancar la carne por pedazos. Esto es lo que se hace en sentido figurado con el prójimo cuando se cae en las actitudes negativas antes mencionadas. Lo duro del caso es que todos estos tipos de pecados que presentamos, denominados el pecado de la lengua o lingüísticos, emanan, afloran de un corazón herido, lleno de resentimientos o de raíces de amargura. Jamás podemos luchar en contra de esto, de este flagelo, el pecado lingüístico, si primero no luchamos en contra de los resentimientos. De allí sale todo. Jesús dijo, del corazón salen todas las cosas, tanto negativas como positivas. De allí sale. Vamos a luchar. Vamos a mordernos la lengua. Vamos a conocer el carácter de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a este tipo de pecado? Y vamos a luchar en contra de los resentimientos. Por muy herido que yo me sienta por las cosas que me haya hecho la gente, no me voy a defender. Por muy herido que yo esté por la traición, no voy a hablar mal de nadie. Aunque tenga pruebas para hacerlo, no lo voy a hacer. Ese fue el consejo que yo le di a la hermana. Tu esposo te traicionó y lo primero que quieres hacer es vengarte, publicar todo por la web, el pecado de tu esposo por la web, ir a las organizaciones, a las federaciones, a los concilios y contarle a todo el mundo lo que tu esposo hizo. Mi pregunta es, ¿quién va a pecar más, él o tú? ¿Dónde salía ese instinto de esa hermana? De los resentimientos, de la traición, de la falta de perdón, del rencor que tenía ella por dentro. O sea que ella estaba aflorando lo que siempre ha tenido. Siempre lo tenía. Lo que pasa es que no tenía causas o oportunidades o heridas o actos que la llevaran a manifestar eso. Señores, estamos llamados a bendecir al que nos maldice y orar por el que nos ultraja y nos persigue. Señor, somos hijos de bendición. Jesús en la cruz miró a toda la gente, los miró con compasión y dijo, señores, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban muriendo dijo, Señor, no imputes estos pecados sobre ellos, no se lo tomes en cuenta. Y habiendo dicho esto, murió. Señores, este mensaje te lo dejo, compártelo, no te quedes con él, compártelo todo lo que puedas y a todo el que quieras. ¿Ok? Bueno, mis hijos, bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.